este video me llenó doblemente de orgullo realizarlo. La primera razón es que vamos a hablar de uno de los actores más grandes de la época de oro del cine mexicano, y la segunda es que este actor afortunadamente sigue con vida con 94 años de edad al momento en que publicamos este video, y para mayor fortuna, él sigue disfrutando de su vocación, que es ser actor. Originalmente pensaba hacer este video a manera de crear una biografía, pero me di cuenta que la vida de este gran artista está llena de curiosidades y anécdotas increíbles, por lo que preferimos mostrarles el día de hoy las 10 curiosidades sobre el gran Ignacio López Tarso. Comencemos. 1. El cuento infantil de Ignacio López Tarso. En los años 20 existió un padre de familia que por las noches solía leer para su hijo llamado Ignacio López un cuento que se titula El ahijado de la muerte. Seguramente este pequeño niño escucharía este cuento varias veces en la voz de su padre, pues el niño llegó a aprenderse de memoria la historia que varias décadas después sirvió como base para el guión de una película que se llamaría Macario. Pero, claro, el niño Ignacio López obviamente no sabía nada de esto. Entonces me pregunto, ¿es una coincidencia esto? ¿O fue una señal del destino para ese niño que algún día protagonizaría dicha historia él mismo? No sé ustedes, pero a mí esto me dejó sorprendido y me ha dado mucho de qué pensar. 2. Ignacio López Tarso, el artista que lo ha visto todo. Ignacio López Tarso nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Algo que pocos saben sobre él es que, tomando en cuenta su año de nacimiento y su trayectoria de más de 70 años de trabajo ininterrumpido, es de las pocas personas aún vivas que vio el nacimiento de la radio en el país, así como de la televisión, el teatro, la época de oro del cine mexicano y su posterior declive, y en las últimas décadas ha visto el nacimiento del internet, las redes sociales y un sinfín de eventos más que lo vuelven privilegiado, al grado que es una persona que, en sus propias palabras, aún sigue enamorado de México, a pesar de lo mucho que este país ha cambiado. 3. El origen de su nombre artístico. ¿Sabían que su nombre real es Ignacio López López? Entonces, ¿de dónde viene el apellido Tarso? Bien, cuando ya Ignacio, en su edad madura, tomó la decisión de convertirse en actor, resultó que su nombre real podría no ser muy atractivo, por lo que le sugirieron buscar otro nombre más interesante. Esto es muy importante, pues imaginen a un actor que llega y le preguntan: oye, ¿cómo te llamas? Y él diga: Braulio Peláez. ¿Braulio Peláez? No, ese nombre es muy feo. Ahora te llamarás Alfredo Malvarrosa. He allí la importancia de tener un nombre adecuado que guste al público, por lo que, cuando Ignacio se encontraba buscando un nombre artístico, de pronto recordó sus días en el seminario, cuando conoció la historia de San Pablo Apóstol, al cual llamaban Pablo de Tarso, por ser originario de la ciudad de Tarso. Ignacio pensó en la posibilidad de simplemente sustituir su segundo apellido por Tarso, y el resto fue historia. De hecho, fue tan grande su éxito con su nuevo nombre, Ignacio López Tarso, que incluso ha podido utilizarlo para efectos legales. 4. Ignacio López Tarso, un gran sacerdote. Seguro que les acaba de llamar la atención el que he mencionado que Ignacio López pasó algún tiempo en un seminario. ¿Sabían que él estuvo a punto de convertirse en sacerdote? Y no pasó solo un mes en el seminario o un año, sino más de 4 años de férrea disciplina y compromiso.
La razón fue que, debido a los problemas económicos de sus padres, el aún niño Ignacio vio muy difícil poder continuar con sus estudios escolares. Fue por ello que un sacerdote le recomendó ingresar al seminario y así podría continuar con su educación. Sin embargo, a pesar del tiempo que pasó en el seminario, siendo un seminarista ejemplar y cumpliendo con actividades deportivas y académicas que lo irían llevando hacia el camino de convertirse en sacerdote, la verdad era que él no tenía la vocación para ello, pues incluso solía verse a escondidas con una novia que tenía en ese entonces. Y cuando llegó el momento de dar el paso hacia el sacerdocio, Ignacio confesó su falta de vocación, por lo que tuvo que dejar el seminario. Sin embargo, aunque el seminario no despertó en él su vocación sacerdotal, sí tuvo un ligero despertar hacia la vocación por la actuación, pues dentro de sus actividades llegó a interpretar obras de teatro en el seminario, sin tomar muy en serio entonces la actuación como forma de ganarse la vida, la cual estaba a punto de dar un cambio radical. 5. Ignacio López Tarso, un gran militar. Al cumplir la mayoría de edad, como todo mexicano, tuvo que cumplir con el servicio militar nacional, lo cual coincidió con la Segunda Guerra Mundial, por lo que su servicio militar fue un poco más interesante para él, pues todo el tiempo debían estar preparados en el cuartel para lo que pudiera pasar. Ignacio lograría entonces lo que muy pocos pueden presumir, pues alcanzó el grado de sargento primero, y gracias a su entonces 1,80 de estatura, que más adelante llegaría hasta el 1,90 m en su máximo desarrollo, fue entrenando para utilizar artillería pesada como las ametralladoras, pudiendo ir cómodamente sentado en un jeep donde estaba montado la ametralladora, mientras que el resto del pelotón tenían que caminar. La disciplina del seminario le ayudó en cierto modo a ser un excelente elemento para el ejército, por lo que al concluir su servicio militar, un general le afirmó que veía en él mucha madera y que incluso podía recomendarlo para ingresar al colegio militar. Ignacio nuevamente estaba ante otro gran paso decisivo en su vida, y tal como le sucedió en el seminario, reconoció que tampoco tenía vocación militar, por lo que dejó ir también esta posibilidad en su vida. 6. Ignacio López Tarso, bracero en los Estados Unidos. Habiendo entonces rechazado la oportunidad de ser un gran sacerdote y un gran general, se dedicó a agente de ventas para una empresa fabricante de ropa de mezclilla en la capital del país, pero su sueldo simplemente era insuficiente. Entonces, un grupo de amigos lo animan a irse con ellos a los Estados Unidos, a trabajar como bracero en la cosecha de naranjas en California, prometiéndole que ganaría muchísimo dinero. El sueño de Ignacio López era trabajar por algún tiempo en los Estados Unidos, para entonces regresar a México con muchos dólares. Sin embargo, un día mientras se encontraba cosechando naranjas en la cima de un árbol, una frágil rama sobre la cual se encontraba apoyado se quebró, haciendo que cayera al vacío hasta golpearse seriamente la espalda contra unas cajas de naranjas, dejándolo inconsciente. Un día después despertó y lo primero que pudo ver fue una hermosa joven rubia de ojos muy azules, lo cual lo convenció de que había muerto y estaba en el paraíso. Sin embargo, se dio cuenta de que se encontraba en un hospital, donde los médicos le dieron la lamentable noticia de que se había roto la columna vertebral y que podía quedar paralizado para el resto de su vida. Al ver su sueño truncado de ganar muchos dólares, lo regresaron a México en un tren de tercera clase con una faja de yeso y solo $20 para el camino. Todo había sido un fracaso para él. Sería operado finalmente en la capital del país y pasaría meses bajo reposo, hasta que finalmente
su destino apareció. 7. Ignacio López Tarso reconoce al fin su vocación. Dicen que a veces las cosas pasan por algo y que detrás de un fracaso se esconde un gran triunfo. Así lo veo yo personalmente con lo que le sucedió a Ignacio López Tarso al regresar a México. Al estar en recuperación, solía entretenerse escuchando música clásica en la radio mientras recitaba libros de poesía y teatro. Entre sus lecturas se enamoró de la poesía de Javier Villaurrutia, quien por casualidad se encontraba dando clases de actuación en Bellas Artes, siendo el único lugar en el país donde se podía estudiar actuación. Cuando Ignacio supo esto, al primer momento en que se recuperó de su cirugía y pudo volver a caminar, se dirigió a Bellas Artes para buscar al maestro Villaurrutia y pedirle un autógrafo. Sin embargo, el más admirado no fue Ignacio, sino el maestro mismo ante aquel joven de 24 años quien había ido solo a verle para pedirle un autógrafo, demostrando que conocía bien el trabajo del maestro y sus escritos sobre el arte de la actuación. El maestro quedó tan sorprendido al ver el interés y conocimiento de aquel joven por este arte que lo invitó a asistir como oyente a las clases, y ya después el maestro le ofreció incluirlo de manera oficial al grupo de actuación. Gracias al maestro Villaurrutia, Ignacio comienza a conocer sus primeras experiencias ante el público mientras continúa con sus estudios en Bellas Artes, los cuales, al año de haberlos comenzado, el maestro Villaurrutia fallece, pero dejando en el joven Ignacio las bases para convertirse en el gran actor que aún sigue perfeccionándose. 8. Macario, la película negada a Ignacio López Tarso. A finales de los años 50, la época de oro del cine mexicano prácticamente estaba agonizante. Ya la calidad del cine estaba decayendo y la televisión estaba arrasando en el gusto del público, tal como el internet ahora lo hace con la televisión. Ya varias leyendas del cine como Jorge Negrete, Blanca Estela Pavón, Miroslava o el más grande de todos, Pedro Infante, ya no estaban con vida. Y con este lamentable panorama para el cine, el actor Ignacio López Tarso trabajaba por entonces para la compañía de cine Clasa Films, para la cual él ya había hecho varias películas, hasta que un día se entera de que la compañía pensaba en filmar una película llamada Macario. Y entonces Ignacio exclamó lo siguiente: «Ojalá me tocara eso a mí, caramba». La razón es que, como ya lo sabemos, Ignacio se sabía de memoria la historia original, estaba encantado con la trama de la película, y cuando se acercó a los responsables para preguntarles si ya tenían al actor principal en mente, le respondieron que sí. Pedro Armendáriz haría el papel de Macario. Esta noticia entristeció a Ignacio, pero ¿qué podía hacer? Nada. Simplemente aceptó dejar ir este sueño y seguir con su carrera. Pasó el tiempo y un día se enteró de que Pedro Armendáriz no iba a poder hacer la película. La razón era que Armendáriz ya tenía un compromiso en Europa para filmar algunas películas, a cambio de una jugosa suma de dinero, por lo que el papel de Macario volvió a estar vacante. Nuevamente Ignacio se llenó de ilusión, hasta que un día el gran fotógrafo del cine mexicano, Gabriel Figueroa, de quien ya hemos hablado en un video anterior en el canal, felicitó a Ignacio tras haberlo visto en una obra de teatro en la cual él se encontraba trabajando. Gabriel le pregunta si de casualidad ha hecho cine, a lo que Ignacio le comenta que sí, pero no del cine que le gustaría hacer. Gabriel le comenta que en Clasa Films van a filmar Macario, lo cual Ignacio pues ya sabía, y Gabriel le pregunta si no le gustaría hacer el papel de Macario. ¿Cómo?
A ser Macario sería el colmo de mi buena suerte. Sería lo más grande que me haya pasado en mi vida, exclamó Ignacio, por lo que Gabriel le promete hacer lo posible para recomendarlo para el papel, tras haber visto su gran calidad como actor. 3 días después, el papel de Macario ya tenía dueño, Ignacio López Tarso. Es decir, imagínense ustedes que van a una agencia de autos nuevos. En el automóvil de sus sueños, se suben, lo conducen y se enamoran de él. Entonces, días después les dicen que posiblemente les van a rechazar su solicitud de crédito. Y ustedes se desaniman. Pero días después les dicen que aún hay esperanzas. Hasta que finalmente les dicen que el auto es suyo y que pasen a recoger las llaves. Así siento que más o menos debió ser para Ignacio convertirse en el dueño de este grandioso personaje del cine que todos conocemos. A raíz de esta película, Ignacio López Tarso afirma que le debe su carrera en el cine a Gabriel Figueroa, una de las máximas leyendas de la fotografía en el cine mexicano y quien trabajó también para esta película. 9. La importancia de Macario en el cine mexicano. Como dije anteriormente, Macario se estrenó en una época difícil para el cine mexicano. Ve la luz ya en los inicios de la década de los 60, donde aún se seguía filmando a blanco y negro. Pero sin duda, Macario me parece como si hubiera sido hecha en la época de oro del cine mexicano. Fue la primera película mexicana en ser nominada al Oscar. Y para Ignacio, esta película lo volvió inmortal al grado que desde entonces su fama despegó y le llovieron oportunidades por todos lados. Macario ocupa el lugar 59 entre las 100 mejores cintas del cine mexicano de todos los tiempos. Yo personalmente la hubiera considerado al menos dentro de los primeros 5 o 10 lugares a lo mucho. Sin duda, esta es una de las mejores películas que debes ver sí o sí. Pues además, tal como Pedro Infante soñaba con interpretar a Tizoc, lo cual se aprecia por la calidad y pasión con la que se le vio actuar, lo mismo sucedió con Ignacio López Tarso y su trabajo en Macario. Pienso que no es el mismo resultado cuando a un actor le pagan millones por interpretar un papel, a cuando el actor lo haría gratis incluso con tal de interpretar un determinado papel. 10. Ignacio López Tarso y su relación con el PRI. ¿Sabían que Ignacio López Tarso también se ha desempeñado como político para el Partido Revolucionario Institucional? Quizás el partido político más odiado del país. Pero a pesar de que Ignacio se llegó a desempeñar como diputado federal para este partido, sería una declaración suya hacia el expresidente Enrique Peña Nieto lo que molestaría a varias personas, pues un día mientras recibía un premio por parte de Peña Nieto, Ignacio López Tarso le reconoció a este que nos dejaba un país con un amplio camino muy claro y luminoso, al cual esperaba él que los futuros gobiernos supieran agradecerle a Peña Nieto por la herencia que dejaba al país. Muchas personas no tomaron a bien sus palabras, pero otras no esperaban menos, pues él siempre ha sido afín a este partido desde hace décadas. Sin embargo, esto me hace recordar el caso con Roberto Gómez Bolaños, quien en vida fue un americanista empedernido, siendo quizás también este equipo de fútbol el más odiado del México. Pero en Chespirito encontrábamos al único americanista que uno simplemente era incapaz de odiar. Imposible después de tanta diversión y entretenimiento que llevó a nuestros hogares. Lo mismo pienso entonces que sucede con Ignacio López Tarso. Quizás se trata del único priista del que no podríamos tener una mala opinión, incluso aún tras su opinión de Peña Nieto, pues ahora sí que es la opinión de él y sus razones tendrá. Además, es evidente que casi nadie sabíamos que él es priista.
pues su talento y su amor por la actuación siempre han sido más fuertes dentro del interés público, así que sus inclinaciones políticas pasan a segundo o tercer grado. Si algún día él llega a tu ciudad con una de sus obras de teatro, no te pierdas la oportunidad de disfrutar el talento de una de las últimas leyendas vivas de la época de oro del cine mexicano. Como siempre, si el video te ha gustado, dale like, suscríbete, déjame un comentario y comparte este video con tu familia. Muchas gracias.